Capítulo 2. La escarpada rocosa. Frente al océano del oeste y elevándose a centenares de metros sobre el nivel del mar, pedregoso y casi vertical, el pico del altar se veía a distancia inaccesible, como un verdadero desafío para quien tuviese la audaz intención de escalarlo. A pesar de ello, me fueron mostradas dos sendas razonablemente seguras, ambas tortuosas, estrechas y que se extendían a lo largo de numerosos precipicios, una al sur y otra al norte. Resolví desdeñar ambas. Entre las dos, descendiendo directamente de la cumbre y llegando casi a la falda de la montaña, vislumbré una vereda estrecha y lisa que me parecía el camino real hacia la cumbre. Me atrajo con una fuerza extraña y decidí hacer de ella mi camino. Cuando revelé mi decisión a uno de los montañeses del lugar, me miró fijamente con ojos llameantes y juntando las manos exclamó horrorizado: «Por la escarpada rocosa, no sea tan loco como para arriesgar así su vida. Muchos otros lo han intentado antes y ninguno de ellos volvió jamás para contarlo. La escarpada rocosa, no, nunca». Y habiendo dicho esto, insistió en guiarme montaña arriba, pero yo cortésmente rehusé su ayuda. No puedo explicar por qué su terror causó en mí un efecto contrario al que era de esperar. En lugar de desanimarme, me estimuló a proseguir, haciendo todavía más firme en mí la decisión de iniciar la escalada. Cierta mañana, exactamente en el momento en que la oscuridad empezaba a disolverse en la luz, sacudí de mis ojos los sueños de la noche y tomando mi cayado y mis 7 panes, partí hacia la escarpada rocosa. El suave aliento de la noche que expiraba, el pulso rápido del día que nacía, la ansiedad por afrontar el misterio del abad prisionero y el anhelo aún mayor por liberarme de mí mismo, aunque solo fuese por un momento, parecía poner alas a mis pies y dar vivacidad a mi sangre. Inicié el viaje con un canto en el corazón y una firme determinación en el alma, pero cuando después de una larga y alegre caminata llegué a la base de la escarpada y recorrí la senda con la mirada, la canción murió en mi garganta. Aquello que visto desde lejos me había parecido un camino recto, suave y extendido como una cinta, aparecía ahora largo, vertical, altísimo y expugnable. Hasta donde alcanzaba mi vista, hacia arriba y a ambos lados, solo veía bloques de sílex de diversos tamaños, erizados de puntas agudas y de aristas afiladas como navajas, ni la más leve señal de vida. Todo el paisaje alrededor era tan sombrío que solo podía inspirar pavor. Desde abajo no se vislumbraba la cumbre de la montaña, pero ni aun así me dejé disuadir. Sintiendo todavía en mi rostro la llameante mirada de aquel hombre que me había prevenido contra la escarpada, reforcé mi decisión y empecé a escalar. Enseguida comprendí que únicamente con mis pies no podría llegar muy lejos, pues el sílex se deslizaba bajo ellos produciendo un ruido terrible, como 1.000.000 de gargantas a las que estuviesen estrangulando. Para avanzar, debía enterrar mis manos y mis rodillas y también los dedos de los pies en aquellas piedras movedizas. Cuánto deseé tener la agilidad de una cabra. Avanzaba hacia arriba, gateando en zigzag, sin descanso, pues temía que cayese la noche antes de que pudiese alcanzar mi objetivo. No se me pasó por la cabeza la idea de retroceder. El día tocaba a su fin, cuando súbitamente sentí hambre. Hasta aquel momento no había comido ni bebido nada. Los panes que había ceñido con un pañuelo a mi cintura eran en aquel instante de un valor verdaderamente inapreciable para mí. Los desaté y estaba a punto de partir el primero cuando mis oídos escucharon el sonido de una campanilla y algo que me parecía el lamento de una flauta. Nada podía parecerme más sorprendente en el seno de aquella rocosa desolación. De pronto vi aparecer sobre una roca situada a mi derecha un gran macho cabrío con un cencerro colgado al cuello. Antes de que pudiese tomar aliento, me vi rodeado de cabras por todas partes, pisando sobre las rocas y produciendo un ruido mucho más terrible que el que mis propios pies habían hecho. Como si hubiesen sido invitadas, se lanzaron sobre mis panes
y tal vez me los hubiesen arrancado de las manos si no hubiesen oído la voz de su pastor que, no sé cómo ni cuándo, surgió a mi lado. Era un joven de agradable apariencia, alto, fuerte y lleno de alegría. Solo tenía por vestido un paño que le ceñía los riñones y su única arma era la flauta que empuñaba en su mano derecha. «Este macho cabrío», dijo el pastor con voz dulce y sonriendo, «está muy mimado. Le doy pan siempre que tengo, pero hace ya muchas y muchas lunas que no pasa por aquí ninguna criatura que traiga pan consigo». Y seguidamente, dirigiéndose al macho cabrío, le dijo: «¿Ves cómo Fortuna provee de todo, mi guía fiel? Nunca desconfíes de Fortuna». Luego, agachándose, tomó un pan. Creyendo que tenía hambre, le dije amable y sinceramente: «Podemos compartir esta frugal colación. Hay pan suficiente para los dos y para el macho cabrío». Me quedé casi paralizado de asombro al verle tirar a las cabras el primer pan, el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta el séptimo, tomando de cada uno un bocado para sí. Mi asombro fue tan grande que la ira comenzó a hervir en mi corazón. No obstante, comprendiendo mi impotencia, conseguí aquietar un poco mi cólera y con expresión de espanto me volví hacia el pastor diciendo, como quien suplica y censura al mismo tiempo: «Ahora que terminaste de dar a tus cabras el pan de un hombre hambriento, ¿no le vas a dar un poco de su leche?». «La leche de mis cabras es veneno para los locos, y no quiero que ninguna de ellas pueda ser culpada de la muerte de alguien, aunque sea un loco». «Pero, ¿por qué soy un loco?». «Porque traes 7 panes para un viaje que dura 7 vidas». «¿Tenía entonces que haber traído 7,000? «Ni uno solo». «Lo que me aconsejas entonces es empezar este largo viaje sin provisiones». «El camino que no ofrece provisiones al caminante no es camino que deba tomarse». «¿Desearías entonces que comiese piedras en lugar de pan y bebiese mi propio sudor en lugar de agua?» «Tu propia carne te bastará como pan y tu propia sangre te bastará como agua. Esta es la solución. Llevas muy lejos tu burla, sin embargo no puedo recriminártelo. Aquel que come de mi pan se hace hermano mío, aunque me deje hambriento. El día está huyendo por detrás de la montaña y es preciso que reanude mi marcha. ¿Podrías decirme si todavía estoy muy lejos de la cumbre?». «Estás demasiado cerca del olvido». Y diciendo esto, colocó la flauta en sus labios y se marchó al son de agretes notas que parecían un lamento de los mundos inferiores. El macho cabrío le siguió y tras él todas las cabras. Durante mucho tiempo pude oír todavía el crujir de las rocas y balidos de las cabras, entremezclados con los lamentos de la flauta. Habiendo olvidado el hambre, comencé a recuperar parte de mi energía y de mi firme determinación que el cabrero había destruido. Antes de que la noche llegara a alcanzarme en aquella pedregosa vereda, sería necesario que encontrase un hueco donde pudiesen reposar mis huesos cansados, sin correr el riesgo de rodar montaña abajo. Comencé a gatear de nuevo, mirando hacia abajo. Apenas podía creer que hubiese subido tanto. La falda de la montaña ya no se veía, mientras que la cima parecía estar al alcance de mi mano. Al caer la noche, llegué a un grupo de rocas que formaban una gruta. Aunque aquella gruta se hallaba al borde de un abismo en cuyo fondo se podían ver negras y pavorosas sombras, resolví hacer de ella mi posada por una noche. Mis sandalias estaban deshechas y teñidas de sangre. Cuando intenté quitármelas, descubrí que mi piel se había pegado a ellas. Las palmas de mis manos estaban cubiertas de rojos arañazos. Las uñas parecían pedazos de corteza arrancados de un árbol muerto. La mayor parte de mis ropas estaban hechas jirones a causa de las agudas piedras. Sentía que la cabeza me daba vueltas de tanto sueño. Parecía estar vacía de cualquier otro pensamiento. ¿Cuánto tiempo estuve durmiendo? ¿Un momento? ¿Una hora? ¿O tal vez una eternidad? No lo sé. Pero me desperté al sentir que me tiraban con fuerza de una manga. Me senté asustado y atontado por el sueño
y vi una joven de pie delante de mí con una mortecina linterna en la mano. Estaba completamente desnuda y era delicadamente bella de cuerpo y de rostro. Quien me había tirado de la manga de mi chaqueta era una vieja, tan fea como bella era la joven. Sentí un escalofrío que me estremeció de los pies a la cabeza. «¿Ves cómo la buena fortuna todo lo provee, hija mía?», decía la vieja al tiempo que me despojaba de mi chaqueta. «Nunca dudes de fortuna». Yo sentía mi lengua paralizada y no hacía el menor esfuerzo para hablar, y menos todavía para resistirme. Era en vano que apelase a mi voluntad. Parecía haberme abandonado. Me sentía completamente incapaz de reaccionar. Estaba en manos de la vieja, aunque hubiese podido arrojarla al igual que a su hija, fuera de la gruta, si así lo hubiese querido, pero me faltaba la voluntad y la fuerza para expulsarlas. No contenta con haberme quitado la chaqueta, la mujer continuó despojándome de las demás prendas hasta que me dejó completamente desnudo. A medida que me las quitaba, se las iba entregando a la joven que se las ponía. La sombra de mi cuerpo desnudo se proyectó sobre la pared de la gruta, junto a la sombra de las dos mujeres desarrapadas, lo que me llenó de temor y repugnancia. Miraba todo aquello sin poder comprender y sin poder decir nada, precisamente cuando más necesitaba hablar, puesto que mi voz era la única arma que poseía en aquella desagradable situación. Finalmente, mi lengua se soltó para decir: «Si has perdido todo tu pudor, vieja, yo no lo perdí. Estoy avergonzado de mi desnudez e incluso ante una vieja bruja como tú, aunque más avergonzado me siento delante de la inocencia de esta joven. De la misma forma que ella lleva tu vergüenza, lleva tu inocencia. ¿Qué necesidad tiene una joven de las ropas andrajosas de un hombre cansado que se haya perdido en la montaña en una noche semejante y en un lugar como este? Tal vez para aligerarle de su carga, tal vez para calentarse. Los dientes de la pobre niña están castañeteando de frío. Mas cuando el frío haga castañetear los míos, ¿cómo podré ahuyentarlo? No tienes piedad en tu corazón. Mis ropas son lo único que todavía poseo en este mundo». Cuanto menos poseas, menos serás poseído. Cuanto más poseas, más serás poseído. Cuanto más seas poseído, en menos serás valorado. Cuanto menos seas poseído, en más serás valorado. Ahora vámonos, hija mía. Al tomar ella de la mano a la joven, y cuando ya se retiraban, me vinieron a la mente millares de preguntas que deseaba hacer. Solo una consiguió salir de mi boca. «Antes de que te retires, vieja, ¿puedes tener la bondad de decirme si todavía estoy muy distante de la cumbre?» «Estás al mismo borde del abismo negro». La luz mortecina de la linterna lanzó nuevamente hacia mí aquellas extrañas sombras cuando las dos se retiraron de la gruta, desapareciendo en la noche negra como el azabache. Una gélida y negra ráfaga de viento que no sabía de dónde provenía me alcanzó. Ráfagas más negras y más frías la siguieron. Las propias paredes de la gruta parecían estar sudando hielo. Mis dientes comenzaron a castañetear y en esta situación acudían a mí los pensamientos más confusos. Las cabras pasteando en las rocas, el pastor burlón, la vieja y la joven, yo desnudo, magullado y herido, con hambre y frío, confuso en aquella gruta al borde de un abismo semejante. ¿Estaría próximo a mi objetivo? ¿Conseguiría alcanzarlo? ¿Tendría fin aquella noche? Apenas había vuelto en mí cuando oí ladrar a un perro y vi otra luz a muy corta distancia dentro de la misma gruta. ¿Ves cómo la buena fortuna provee, querida mía? Nunca dudes de la fortuna. Era la voz de un viejo cargado de años, con barba, encorvado y con rodillas temblorosas. Hablaba con una mujer tan vieja como él, sin dientes, desgreñada y como él también encorvada y de vacilantes rodillas. Aparentemente sin tener conocimiento de mi presencia, continuó con la misma voz penetrante que parecía luchar para poder salir de aquella garganta. «Una lujosa cámara nupcial para nuestro amor y un espléndido cayado para sustituir aquel que perdiste. Con un bastón como este ya no tropezarás, amor mío». Y diciendo así,
cogió mi cayado y se lo dio a la vieja, que se inclinó sobre él con ternura, acariciándole con sus manos marchitas. Seguidamente, como si acabase de darse cuenta de mi presencia, pero siempre hablando a su compañera, continuó: el desconocido se va a ir inmediatamente, querida, y podremos soñar nuestros sueños sin testigos. Estas palabras cayeron sobre mí como una orden a la que me sentí incapaz de desobedecer, especialmente cuando el perro se aproximó gruñendo amenazadoramente como para hacerme cumplir la orden de su dueño. La escena me llenó de horror. Asistí a ella como si estuviese bajo el efecto de un encantamiento, y en ese estado fui caminando hacia la salida de la gruta, haciendo esfuerzos desesperados para poder hablar, para defenderme, para manifestar mis derechos. Me habéis quitado mi cayado. ¿Seréis tan crueles como para expulsarme de esta gruta que debería ser mi cobijo por esta noche? Felices los que no tienen cayado, pues no tropiezan. Felices los que no tienen hogar, pues están en casa. Solo los que tropiezan como nosotros precisan andar con cayados. Solo los que están encadenados a un hogar como nosotros necesitan tener una casa. Así cantaban a dúo mientras preparaban el lecho, nivelando la grava con sus largas uñas, sin prestarme atención. Esto me hizo gritar de desesperación. Mirad mis manos, mirad mis pies. Soy un caminante perdido en esta ladera. Tracé con mi propia sangre mi camino hasta aquí. Ya no puedo ver ni una sola pulgada más de esta pavorosa montaña que parece ser tan familiar para vosotros. ¿No os inquieta tener que pagar por esto? Dadme al menos vuestra linterna, si no queréis permitir que comparta esta noche la gruta con vosotros. El amor no quiere ser desnudado, la luz no quiere ser compartida. Ama y ve, ilumina y sé. Cuando la noche caiga y el día se vaya y la tierra esté muerta, ¿cómo viajarán los caminantes? ¿Quién se atreverá a avanzar? Completamente exasperado, decidí recurrir a la súplica, aunque íntimamente sabía que era inútil, pues una extraña fuerza continuaba empujándome hacia afuera. Buen anciano, buena anciana, aunque yo esté entumecido por el frío y deshecho por el cansancio, no seré una mota en vuestros ojos. Yo también probé el amor. Os dejaré mi cayado y mi humilde posada que habéis escogido como cámara nupcial. Solo os pido a cambio un pequeño favor. Ya que me negáis la luz de vuestra linterna, ¿tendráis la bondad de guiarme fuera de esta ruta y enseñarme el camino hacia la cima? Perdí el sentido de la orientación y del equilibrio. Ya no sé ni lo que subí, ni cuánto tendré que subir todavía. Sin prestar atención a mi súplica, ellos cantaban: lo verdaderamente alto siempre está bajo, lo verdaderamente rápido siempre va despacio, lo altamente sensible es entorpecido, lo altamente elocuente es mudo, el flujo y el reflujo son una sola marea, quien no tiene guía tiene el mejor guía, el más grande es siempre el más pequeño, todo lo tiene quien todo lo suyo entrega. Como último recurso, les pedí que me dijesen hacia qué lado debía dirigirme al salir de la gruta, pues la muerte podía estar esperándome al primer paso que diese, y yo todavía no quería morir. Sin aliento, esperé la respuesta, que llegó por medio de otro extraño canto que me dejó más perplejo y exasperado que antes. El borde del peñasco es duro y escarpado, el seno del vacío es blando y profundo, el león y el gusano, el cedro y la retama, el conejo y el caracol, el lagarto y la codorniz, el águila y el topo, todos en el mismo agujero, un solo azuelo, un solo cebo, solo la muerte compensa. Como es arriba, así es abajo, morir para vivir o vivir para morir. La luz de la linterna se apagó en el momento en que salí de la gruta, gateando con las manos y las rodillas, con el perro detrás de mí, como para cerciorarse de que realmente salía. La oscuridad era tan densa que me parecía sentir su peso sobre mis párpados. No podía demorarme ni un instante más. El perro me lo hizo comprender claramente. Un paso vacilante, otro paso vacilante,
un tercer paso vacilante y tuve la impresión de que la montaña había desaparecido bajo mis pies. Me sentí cogido por las olas revueltas de un mar de tinieblas que me robaban el aliento y me lanzaban hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. La última imagen que pasó por mi mente cuando giraba en el vacío del abismo negro fue la de la satánica pareja de novios. Las últimas palabras que murmuré cuando el aliento se me heló fueron las que ellos habían pronunciado: morir para vivir o vivir para morir.